Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Soy Guillermo Ortega Ruiz y me da mucho gusto que nos acompañen en esta edición, la número 85 de nuestro foro Midpoint virtual del Financiero. Agradecemos mucho su preferencia y activa participación a lo largo de 2021 y a lo largo también de 21 meses de transmisión en los que cada jueves hemos traído para usted temas de coyuntura y relevancia, siempre acompañados de reconocidos líderes y expertos en distintas materias, temas de coyuntura y relevancia, con el propósito de ofrecerle información confiable. Quisiera compartir con usted algunos datos que nos parecen relevantes sobre nuestros foros virtuales a lo largo de estas 85 ediciones. 77,218 usuarios promedio, 132,145 sesiones promedio, 1.71 sesiones por usuario, 285,140 page views promedio. En total, 45,000 personas se han registrado hasta ahora para participar en nuestras transmisiones. Promedio de reproducciones, 200,000. Promedio de horas de transmisión, 1.9 horas. 249 reconocidos panelistas y expertos nos han acompañado en los foros. A todos ellos, pero particularmente a usted, le agradecemos por estas cifras que reflejan su confianza en nuestra plataforma multimedia. El periódico impreso, el financiero, la página de internet, las redes sociales y plataformas digitales y la señal del financiero Bloomberg TV. Gracias, gracias de verdad por su preferencia. La ocasión es propicia para agradecer su confianza y para refrendar además nuestro compromiso de ofrecer información veraz sobre los temas que consideramos más relevantes para el país, como el de hoy, donde abordaremos el tema de la pandemia de COVID-19, el más grande desafío y riesgo en materia de salud que ha enfrentado la humanidad en los últimos tiempos. Demos inicio pues a nuestro foro de hoy, que será el último de este año 2021. Al final de esta sesión le compartiré información sobre la tercera edición de los foros virtuales que dará comienzo en enero del 2022. Saludo con gusto a nuestros panelistas de este día, quienes han ganado amplio reconocimiento como auténticos expertos de la pandemia de COVID-19 y las amenazas que entraña para la salud humana. Saludo a la doctora Lori Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Doctora, como siempre, un gusto saludarla. Muchas gracias, Guillermo. Al contrario, un placer estar aquí y la invitación para participar en este foro. Gracias, como siempre. Doctor Francisco Moreno Sánchez, jefe del Servicio de Medicina Interna en el Centro Médico ABC. Gracias por acompañarnos en este foro. Buenos días. Buenos días, Guillermo. Un gusto para mí estar con ustedes y un privilegio estar aquí con Lori Ann también. Muchas gracias. Foro en el que nos preguntamos qué peligros representa la aparición de la nueva variante Omicron. ¿Habrá una cuarta ola de COVID-19? Desde luego esperamos sus preguntas para incorporarlas a la conversación y responder a través de los expertos a sus inquietudes. Quizá valdría la pena iniciar planteando qué hicimos bien como país, como sector salud, como autoridades sanitarias, qué hicimos bien y qué hicimos mal en el tema de la pandemia en 2021. Lori, empezamos con usted. Sí, muchas gracias. Pues creo que lamentablemente se han hecho muchas cosas mal. Es decir, desde el inicio de la pandemia, creo que el problema se abordó de la forma equivocada. Se abordó el problema pensando en cuál sería la forma más expedita de solucionar el problema, y esto a lo que nos ha llevado finalmente es a que se vaya alargando y empeorando. Es decir, desde el inicio de la pandemia era claro lo que se tenía que hacer, y lo que se tenía que hacer es instituir las medidas de contención y de mitigación necesarias
para contener y reducir la propagación de los contagios del virus. Esto es algo que en nuestro país nunca se ha hecho, nunca hemos hecho suficientes pruebas diagnósticas para lograr eso, nunca hemos tenido estadísticas de calidad que nos permitan basar las estrategias de salud pública en los datos que se van generando. Es decir, han habido muchos errores desde cosas tan fundamentales como no sugerir desde hace tanto tiempo a la población, no solo sugerir, sino claramente vocalizar que el uso del cubrebocas es indispensable para detener la propagación de esta enfermedad. Entonces, creo que se han hecho muchos errores en el sentido del control, en el sentido del mensaje hacia la población, y son errores que se siguen repitiendo hasta el día de hoy, desgraciadamente. Doctor Francisco Moreno, ¿fallida o acertada la estrategia gubernamental? Yo diría que minimizada, es decir, la enfermedad no se entendió como tal desde un principio. Se pensó que esta pandemia iba a durar poco tiempo, que no necesitábamos un gasto en salud para abordar a la pandemia, cuando lo primero que conocimos es que necesitábamos muchas pruebas para detectar, porque ahora sabemos, pero lo supimos desde hace ya muchos meses, que el 53% de los casos que se adquieren, se transmiten, son por personas asintomáticas o presintomáticas, que no se saben enfermas. Entonces, la única forma de lograr evitar que esas personas sigan contagiando es haciendo pruebas, pruebas y pruebas. Y somos el país hoy 165 en pruebas por millón de habitantes. Para que te des una idea, solamente Haití y Nicaragua hacen menos pruebas que las que hace México. Después se consideró que aumentando el número de camas de hospital íbamos a lograr evitar las tragedias que se veían en España, Italia, al principio de la pandemia. Y no se entendió que esta enfermedad requería de terapia intensiva, medicina crítica, de especialistas. ¿Y qué sucedió? Que la mortalidad hospitalaria en el Seguro Social, en hospitales del sector público, fue muy alta porque esos hospitales no estaban preparados para recibir a la pandemia. Y como dice Lorian, cuando tú no tienes un sistema de salud que puede ayudarte a sacar a los pacientes adelante, tienes que irte a lo preventivo. Y lo preventivo era hacer esas medidas pues realmente obligatorias, cubrebocas, mantener espacios abiertos. Situaciones que desafortunadamente hoy, ante la amenaza de Omicron, vemos que se siguen sin cumplir. Creo y considero que el error más grave que ha habido durante todo este tiempo es no modificar una estrategia que falló desde el principio. Parece que hemos aprendido a base de tropezones y caídas. Tropezones y caídas que hubiéramos evitado si se hubieran adoptado medidas tan sencillas de arranque como las que se han mencionado para hacer frente a la pandemia desde el ciudadano común. La autoridad sanitaria tiene otras tareas, pero con tropezones y caídas hemos aprendido. Lorian, ¿qué tanto hemos aprendido a lo largo de todos estos meses? Bueno, curiosamente creo que la población ha aprendido más que las autoridades. Es decir, el mensaje por parte de las autoridades nunca ha sido claro en términos de cuáles son las herramientas que tenemos al alcance preventivas. Nunca se ha dicho en voz alta, la autoridad nunca ha dicho en voz alta, este virus se transmite por el aire, necesitamos ventilar los espacios cerrados, necesitamos utilizar cubrebocas de buena calidad, bien ajustados al rostro, siempre que estemos en espacios públicos. Estas son cosas que nunca se han dicho en voz alta. Y sin embargo, la autoridad sigue haciendo cosas tan equivocadas, contraproducentes y que reflejan la ignorancia que se tiene sobre el control de esta enfermedad, como ahora, por ejemplo, en los festejos de la Virgen de Guadalupe, a la entrada, ¿no?, de la basílica, se está rociando a la gente con algún tipo de desinfectante, y esto lo hace uno pensar, ¿lo hacen por hacer el show? O sea, por hacer de cuenta que están haciendo algo, o lo hacen porque de verdad la ignorancia va a ese grado, de pensar que se puede desinfectar a un ser humano completamente vestido porque pasas rociándose, ¿no? Entonces, en términos de quién ha aprendido, pues de alguna manera yo creo que incluso con el mensaje siempre encontrado, siempre confuso,
nunca preciso en el contenido ni en la forma, la población ha aprendido más, porque si uno sale a la calle realmente, la diferencia entre el porcentaje de personas que utilizan cubrebocas, bien o mal, sí, hay mucha gente que lo utiliza mal o el cubrebocas inadecuado, pero el porcentaje de gente que en México, en la calle, utiliza cubrebocas versus cualquier ciudad de Estados Unidos, la diferencia es diametral. ¿Y por qué la gente usa más cubrebocas? Pues no sé, de alguna manera creo que tal vez la gente ha aprendido más de los errores que se han cometido y del paso de los últimos 2 años de pandemia que las mismas autoridades que continúan repitiendo información científica que ya no es vigente, información científica que ya perdió, es decir, ha evolucionado, cambiado, se ha vuelto distinta. Creo que ha sido más la gente de a pie quien ha aprendido a la mala, ¿verdad? Duramente, después de tantos fallecimientos, a cuidarse un poco mejor de lo que las autoridades han hecho para en realidad controlar de mejor forma la pandemia. Doctor Francisco Moreno, déjame preguntarte sobre algo que se refiere constantemente, sobre todo en redes sociales, que es el tema de las olas. Hay quienes piensan que por el hecho de referir que se aproxima una cuarta ola, pretende uno ser tremendista, alarmista, asustar a los demás, cuando en realidad el éxito en este tipo de estrategias es la prevención. En la medida en que estemos preparados para hacer frente a lo que venga, estaremos en mayor capacidad de superarlo positivamente. ¿Está claramente definido cuáles han sido y en qué tiempo han sido las olas y por qué ahora se habla de una cuarta ola, doctor? Sí, mire, yo creo que hemos aprendido del virus eso, ¿no? Que es un virus respiratorio que tiene esas fases en donde en ciertos momentos, de acuerdo a las condiciones ambientales, de acuerdo a los cambios que ha tenido la estructura del virus, porque ha sido un virus que ha circulado durante mucho tiempo y a través de ese tiempo y de tener muchos infectados, porque pues el virus era nueva para la humanidad, los seres humanos éramos susceptibles a enfermarnos, el virus fue cambiando. Entonces, hay evidencia de que hay 4 olas, incluso si tú ves las estadísticas del mundo, está claro que estamos en la 4ª ola. México tuvo un pico muy grande de la variante Delta en los meses de julio, agosto, y eso hizo que entráramos en una parte de un valle en donde ya en estos días, y me ha llamado un poco la atención que la autoridad siga mostrando números bajos de nuevos contagios, cuando pues uno que ve pacientes y que recibe mensajes de pacientes, sobre todo durante esta última semana, ha aumentado muchísimo el número de casos nuevos, de personas que te dicen estoy con COVID. Entonces estamos entrando en una 4ª ola. Y esta 4ª ola ahora está mezclada, desafortunadamente, por 2 variantes. La variante Delta, que ha persistido durante los últimos meses, y esta nueva variante que llega, que se desarrolló en Sudáfrica, que tiene una estructura ya bastante diferente al virus original y que entonces contiene un nuevo reto, que es cómo se va a comportar el ser humano que ya estuvo expuesto al virus anterior o que recibió una vacuna para una variante que era diferente con esta nueva variante. Entonces, de que va a haber una 4ª ola, va a haber una 4ª ola. Y no es por ser pesimista, se está viendo ya en el mundo. Siempre ha sido América lo último que ocurre. La epidemia empezó en China, pasó a Asia, Europa, llegó a América, y en lugar de ser América los que más pudieran haber aprendido de los otros países, parecería que somos los que siempre pensamos que no va a pasar. Y ahora está sucediendo lo mismo. Parecería que no va a tener esta 4ª ola, sí la vamos a tener. Y creo que lo que decía Lorian es importante. Creo que la ciudadanía ya sabe cómo cuidarse. Ya no nos tienen que decir qué tenemos que hacer. Tenemos que usar cubrebocas, tenemos que estar en espacios ventilados con pocas personas, evitar reuniones. Este tipo de situaciones ya lo conoce la ciudadanía o hemos sido entrenados durante estos 2 años para este nuevo reto que se llama Omicron. Sí, esto de la 4ª ola, probablemente en Europa hace algunos meses pensaban, no, ya no habrá 4ª ola, se aligeraron las medidas de contención y sin embargo el Reino Unido registró ayer la cifra más alta de contagios que se haya registrado en toda la pandemia, a pesar de que el premier Boris Johnson ya estuvo contagiado, a pesar de que tiene plena conciencia de lo que ocurre con el COVID-19.
el Reino Unido está enfrentando esta situación. El doctor Francisco Moreno, Lori-Ann, hablaba de las variantes. Yo sé que tú has estudiado muy particularmente el tema. ¿Cómo se identifican las variantes de una manera que sea accesible para el público? ¿Cómo podemos explicar cómo se identifica una variante y cuál va siendo la distinción o la diferencia entre una y otra? Sí, bueno, lo que la gente necesita entender es que hay muchas variantes. Estamos hablando ya de miles de variantes que han sido descritas desde que la pandemia inició. Ahora, no todas son variantes relevantes, porque solamente son relevantes aquellas que pueden tener alguna de estas características, que sean más transmisibles, que puedan evadir la inmunidad, ya sea por enfermedad previa o por la vacunación. Otra, que puedan evadir la detección, que mediante los métodos que actualmente tenemos de detección se puedan evadir esos métodos, que se vuelvan más virulentas, es decir, que causen una enfermedad más grave, o que puedan encontrar nuevos vectores de transmisión, es decir, que en lugar de que solo el ser humano le transmita a otros seres humanos, ahora podría haber vectores animales, ya los hay, desgraciadamente, que también transmitan entre animales y de regreso al ser humano. Entonces, nos importan esos. Ahorita la Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos tienen una clasificación similar, un poquitito diferente, pero en general, como se han ido clasificando es, la gente lo va a ver en las publicaciones VOC, que es en inglés, por las cifras en inglés, es Variants of Concern, es decir, variantes de preocupación. Este es el nivel más alto de clasificación que tiene hoy la Organización Mundial de la Salud, y en ese nivel hay actualmente 5 variantes clasificadas, que son alfa, beta que fue la primera descrita, alfa, beta, gamma, delta, y ahora Omicron. Las 4 fueron descritas casi al hilo, es decir, beta se describió en mayo del 2020, pero no empezó a causar ruido hasta tal vez septiembre, octubre del año pasado. Pero se le dio la clasificación como variante de preocupación a beta el mismo día, 18 de diciembre del año pasado, a beta, a alfa, y seguidito el mes siguiente a delta y después a gamma, y ahora un año más tarde, en noviembre de este año, a Omicron. El siguiente nivel, que es de menor riesgo, es VOI, Variants of Interest, que es variantes de interés. Y actualmente hoy hay solo 2 clasificadas como variantes de interés, ¿no? Que son Mu y Lambda. Y después hay una gama de variantes que están siendo vigiladas, que se vigilan, pero no necesariamente hoy muestran que tienen alguna preocupación. La única diferencia es el CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que tienen una clasificación arriba de variantes de preocupación, en donde actualmente no hay ninguna variante clasificada, pero ya hay varios expertos diciendo que Omicron debería ser la primera en inaugurar esa categoría por su alta transmisibilidad y desafortunadamente por su gran capacidad evasiva de la inmunidad. Hablemos de las vacunas. Debo preguntar en primera instancia, doctor Moreno, ¿ha sido acertada, ha sido mala, ha sido regular la estrategia de vacunación del gobierno, la campaña de vacunación totalmente en manos del gobierno, lo cual implica que tenemos que aplicarnos la vacuna al ritmo que nos toca el gobierno? Aciertos y errores, Francisco. Mientras retomamos la comunicación con el doctor Moreno, le pregunto a la doctora Lori-Ann acerca de este tema, aciertos y errores en la estrategia de vacunación. Bueno, creo que ha habido una mezcolanza de ambos y principalmente la estrategia ha terminado fallando por una serie de cosas, pero también han tenido algunos aciertos. Es decir, vamos a poner, México sí fue el primero, creo, país de Latinoamérica en empezar a vacunar. Esto es muy bueno, desde luego. Lástima que al cabo del tiempo nos hemos ido rezagando, y ahora de toda Latinoamérica estamos tal vez en el último lugar, apenas tal vez encima de países, no sé, como Guatemala o como Costa Rica o algo así, ¿no? En fin, creo que ha sido equivocado
el pensamiento de que cualquier vacuna era igual tener cualquier vacuna que cualquier otra. Esto desde el principio. Sí hay vacunas y hoy reconocemos vacunas que tienen mayor calidad y con calidad hay que ser muy puntuales. No me refiero a seguridad. Ahorita todas las vacunas que se están aplicando, no hay una que tenga evidencias de realmente tener efectos secundarios o reacciones de preocupación de ningún tipo. Es la verdad, son vacunas muy seguras, altamente seguras. Pero en términos de su eficacia y duración de la protección que confieren, sí hay una diferencia muy grande. Y aquí yo creo que uno de los principales errores que se ha cometido es emplear vacunas que no han tenido todavía el sustento científico para empezarse a aplicar en seres humanos. Este es el caso de la vacuna de Sputnik, como es el caso de la vacuna de CanSino. Y ahora, creo que al igual de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que parece que no han actualizado la información. En términos de prevención, el gobierno se quedó con la información que ahora ya está descalificada, que teníamos en el 2020 sobre transmisión del virus por contacto, ¿no? Ahora sabemos perfectamente bien que el 99% de las infecciones se dan por la vía respiratoria, por la vía aérea. Y con las vacunas la misma situación, ¿no? Es decir, pensábamos al inicio que las vacunas iban a tener una alta efectividad en detener la transmisión. Desafortunadamente esto no ha sido así. Las vacunas tienen una altísima eficacia para mejorar, para detener la enfermedad severa y la muerte, más no la transmisión. Pero hay que empezar a hacer cambios de mentalidad conforme se van generando evidencias científicas. Entonces, ese es uno de los cambios. Dos, pensábamos que iba a ser longeva la protección, que se iba a tener protección durante un tiempo relativamente largo. Y desafortunadamente esto tampoco ha sido así. Entonces, ahora vemos que la inmunidad comienza a declinar, en algunos casos incluso después de unos 4 meses de la última aplicación. En la mayoría, tal vez después de 6 meses, comienza a declinar la protección y se necesita una dosis adicionales para volver que esta inmunidad vuelva a tener niveles aceptables. Entonces, aquí hasta ahora se empezó a hablar de las terceras dosis, cuando ya se podría haber hecho tanto en este sentido desde hace muchos meses. No se ha vacunado en tiempo y forma a los menores de edad. Esto es otro error fundamental. ¿Desde cuándo ya se hubieran podido empezar a vacunar a los menores de edad? Desde los 12 años en adelante. Desde hace meses ya se hubiera podido autorizar en nuestro país la vacunación desde los 5 años de edad, y esto ni siquiera se ha hecho, ¿no? Ni siquiera la autorización, quiero decir, ¿no? Las terceras dosis y rectificar. Es decir, yo creo que el problema no es equivocarse, el problema es no rectificar el error cuando ya se reconoce. Entonces, al inicio de la pandemia tal vez se pensaba tener a mucha gente vacunada con la vacuna de CanSino. Pues sí, si se sugiere como unidosis, pues esto ahorra tiempo, dinero, esfuerzo. No tiene nada de malo, qué bueno, pues sí, hay que hacerlo, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta que la vacuna de CanSino es una vacuna realmente de pobre eficacia, que sí requiere un refuerzo, que pierde rápido la protección, y esto no se corrige a tiempo, el problema, Guillermo, es ese, que no se corrige el error. Entonces, la campaña de vacunación desafortunadamente ha tenido muchos desaciertos y hoy por hoy, pues no hay manera de explicar por qué se están aplicando terceras dosis solo de AstraZeneca, solo a una población determinada. Esto se hace con una pereza impresionante en donde parece que no han caído en cuenta que viene la cuarta ola, que viene la variante Omicron y que este poquito tiempo que tenemos podría servir para salvar muchas vidas si se acelerara a tiempo la vacunación. Dices muy bien esto de las vacunas Sputnik y CanSino, que además de el muy relevante tema de que no protegen con la eficacia deseable a quienes la reciben, lo cual despierta una gran preocupación entre los mexicanos que han recibido ese tipo de dosis, además los ha metido en una complicación porque no pueden viajar a ciertos países como Estados Unidos, que no las admiten porque no han sido autorizadas por las autoridades de salud a nivel mundial. Doctor Francisco Moreno, ya recuperamos la comunicación contigo también. ¿Los alcances de la vacunación han sido suficientes desde tu punto de vista? Mira, el problema es real. Tenemos una vacunación
monopolizada. Es decir, solamente la autoridad federal aplica la vacuna. Y al inicio de la vacunación parecía que íbamos a tener un ritmo adecuado, pero es imposible si no nos apoyamos en las instituciones como el Seguro Social, que tiene sus clínicas de vacunación. Éramos uno de los países que mejor vacunaba en el mundo. Pero al tú monopolizar la vacuna, no pudiste hacer cambios de acuerdo a lo que se fue presentando en el transcurso de la pandemia. En Chile, en agosto, demuestran que Sinovac, después de los 6 meses, empiezan a tener pérdida de protección y empiezan a aumentar la vacunación. En Estados Unidos se demuestra que a partir de agosto, los niños de 0 a 4 años tenían 10 veces más hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque llegó la variante Delta y entonces tienes que cambiar tu planificación en la vacunación. En ese mismo periodo, en septiembre, octubre, aparecen los estudios en donde demuestran que hay una disminución de anticuerpos neutralizantes de la mayor parte de las vacunas, que junto con eso hay un aumento en la frecuencia de nuevas infecciones, hospitalizaciones e incluso fallecimientos, y no das entonces tiempos a poder ajustar. ¿Por qué? Porque la vacuna está monopolizada. Si la vacuna se hubiera abierto a que todos pudiéramos ayudar a vacunar, entonces ahorita estaríamos en mejor situación. Y digo esto porque si no tuviéramos suficientes vacunas, estoy de acuerdo, hay países que desafortunadamente por cuestiones económicas no tienen suficientes vacunas, pero cuando tienes 30, 40 millones, ya no sabemos cuántas vacunas hay almacenadas, perdidas, guardadas. Cuando regalaste vacunas a otros países, cuando necesitabas ver la prioridad de tu gente, y ahorita nos encontramos en un grave problema, porque con la variante Omicron sabemos que lo ideal es tener 3 dosis. El personal de salud no ha recibido la 3ª dosis, siendo que somos el país número 1 en fallecimientos de trabajadores de la salud. O sea, otra vez se nos pone atrás. Los niños no fueron vacunados y se ha visto que la variante Omicron tiene más afección, igual que Delta, en estos grupos de edad. Y ya no tienes tiempo. Y ya perdiste el tiempo. ¿Por qué? Porque no rectificaste, porque tenías la vacuna y la sigues teniendo, que es lo más triste, hoy monopolizada. No se trata de hacer negocio con la vacuna, se trata que la gente reciba más dosis y no estén más dosis guardadas o almacenadas o perdidas. Ese creo que ha sido el grave error, la monopolización federal de la vacunación. Sí, el tema del sector salud es grave, pero el tema del sector educativo también lo es, porque como bien apuntan, los niños no han recibido la vacuna, por un lado, pero los maestros recibieron CanSino. Y la vacuna CanSino los tiene sumamente preocupados porque están en clases presenciales en todo el país y la posible llegada de una 4ª ola pondría en riesgo a niños y maestros, al personal docente. Es un tema de gran preocupación. En el resto de las vacunas, doctora Lorian, han probado su efectividad. El llamado de los dirigentes en el mundo a sus poblaciones es que acudan a vacunarse. Quien no lo ha hecho y tiene la posibilidad de hacerlo, tendría la obligación de hacerlo. ¿Es así? Desde luego, desde luego. Pero, es decir, creo que necesitamos modular el discurso alrededor de la evidencia y no de lo que así se nos va ocurriendo, ¿no? Es decir, indiscutiblemente, lo que más necesitamos es la proporción más amplia de la población vacunada lo más pronto posible. Y esto incluye, no es suficiente si uno vive en la Ciudad de México, que sea la Ciudad de México, o si uno está en Chihuahua, que sea Chihuahua, o si uno está en México, que sea México. Es indispensable que sea a nivel mundial. Esto estamos claros. Ahora, hay que seguir la evidencia científica y no dejarse ir nada más por la situación de, creo que hay mucha gente que hay cosas que no está diciendo en voz alta porque creen que van a hacer un daño en lugar de proporcionar la evidencia como está para que la gente entienda y se pueda hacer la presión adecuada a los gobiernos para hacer las cosas como deben ser. Ahorita ya tenemos algunas evidencias, si bien son preliminares, ya vienen de más de un origen, o sea, de más de un laboratorio, en donde se hace una diserción de qué tan efectivas son toda una gama de vacunas. La única vacuna que no ha sido estudiada hasta este momento contra Omicron es CanSino, porque los grupos de investigación ni siquiera se toman la molestia de estudiarla, porque es una vacuna que ni siquiera los estudios de fase 3 ha presentado, ¿no?
Entonces, pero ya se tienen evidencias sobre todo el resto de las vacunas. Lo que sí, dejar clarísimo, necesitamos vacunarnos y hoy contra Omicron, 2 dosis no son suficientes. Necesitamos 3. Hoy contra Omicron, la infección previa no es protectora. Necesitamos 3 dosis de vacunas, independientemente de que hayamos tenido la enfermedad previa o no. Ahora, ¿qué vacunas? Y este es un punto central. Es decir, sí, me voy a atrever a decir algo muy claramente. La vacuna de AstraZeneca es una vacuna extraordinaria, es una vacuna de altísima calidad, que es una vacuna que además es muy segura, a pesar de que se le ha querido hacer una fama que es completamente un discurso infundado. Pero cuidado, en la información que hoy tenemos en términos de los refuerzos, no hay una sola información que nos diga que el refuerzo con AstraZeneca sea el adecuado. Y creo que hay que alzar la voz porque si lo que se viene con Omicron pinta para ser como lo que están anticipando en Europa y en Estados Unidos, va a ser indispensable no solo que hagamos de cuenta que tenemos terceras dosis, sino que realmente tengamos terceras dosis protectoras, que esos adultos mayores que se fueron a poner ese refuerzo sea un refuerzo que realmente les sirva. Y hoy por hoy creo que necesitamos hacer algún tipo de exigencia de que se pongan refuerzos en este país con vacunas de RNA mensajero. Las vacunas de RNA mensajero están, si bien también han perdido eficacia contra Omicron, no es que esas se hayan quedado sin afección. Omicron le ha dado el golpe más fuerte que hoy tenemos contra las vacunas, es decir, evade más las vacunas que cualquier otra variante que hayamos visto hasta ahora. Pero por fortuna, todavía en las vacunas que tenemos confieren alguna protección. Las mezclas entre RNA mensajero y AstraZeneca no son peligrosas, ya tenemos la evidencia de que estas combinaciones no solo son seguras, sino que en muchas instancias nos confieren mejor protección cuando hay combinaciones. Pero son dos cosas diferentes. Tener primero AstraZeneca y después tener una vacuna de RNA mensajero como Pfizer o Moderna es una combinación extraordinariamente buena, de las mejores que hasta ahorita se han evaluado contra Omicron, pero al revés no es necesariamente el caso. Y yo creo que es un tema del que necesitamos hablar más pronto que tarde, porque lo que pasa es que estamos por entrar en una ola con una variante nueva y necesitamos seguir las evidencias de la ciencia. Y las evidencias nos están diciendo que para tener una vacunación con refuerzos, terceras dosis, que realmente sea protectora y efectiva contra la ola de Omicron que tenemos en puerta, necesitaríamos estar hablando de refuerzos de vacunas de RNA mensajero. No sé qué opina el doctor Moreno al respecto, pero esa es mi opinión profesional. A reserva de escuchar ahora al doctor Francisco Moreno, seguramente ustedes leyeron lo que publicó en Twitter el doctor Carlos del Río en relación con la mezcla de vacunas. Él en 7, 8 puntos nos describe, en 9 puntos nos describe cuáles combinaciones sí, cuáles combinaciones no, y desde luego refiere que Omicron se transmite a una velocidad entre 30 y 50% más alta que Delta. Y habla de la efectividad de la mezcla de vacunas. No quiero hablar yo porque a lo mejor contribuyo a confundir al auditorio en vez de ser claro. Preferiría que lo hicieran ustedes. Doctor Moreno, ¿qué mezclas de vacunas sí está probado que funcionan? La gente puede sentir seguridad, por ejemplo, de vacunarse como lo están haciendo ahora con los adultos mayores con AstraZeneca cuando sus 2 primeras dosis fueron de Pfizer, por ejemplo. Mira, aquí es una situación en donde los países de primer mundo que han tenido acceso a vacunas de RNA, pues han logrado establecer que el booster, el refuerzo, debería de ser una vacuna de RNA, y estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto con Lorian. Ahora, es importante entender lo siguiente. Ahorita, ante esta tercera ola, si hay nada más AstraZeneca, ponte AstraZeneca, no te va a hacer daño. ¿Qué tanto te va a proteger? No lo sabemos, pero seguramente te va a proteger más que si no te pones una tercera dosis. Entonces, lo ideal sería tener la mejor vacuna y podernos aplicar todos, pero eso desafortunadamente no está. Ahora, ¿cuál es la evidencia? Apenas la estamos conociendo. Recuerda que la variante Omicron se describió el 23 de noviembre. Entonces, los estudios que estamos teniendo, pues son apenas saliendo unos
del sitio de Sudáfrica, otros del Reino Unido, Dinamarca, que ya empieza a tener una evidencia clara, pero la efectividad global de las combinaciones no se conoce. Ahora, si aquí en México te van a poner AstraZeneca porque es la única que hay y es el problema que tenemos en México, ponte AstraZeneca. Creo que esto hay que dejarlo claro. Que no es lo ideal, pues sí, desafortunadamente no es lo ideal, pero evidentemente estamos dejando las vacunas de Pfizer para el grupo en donde está aprobada únicamente la vacuna de Pfizer, que son en menores de edad. Ojalá y también empiecen a vacunar a menores de edad y no sea una situación en donde pues nada más se decidió poner AstraZeneca por esta situación. Creo que el público debe de entender que la mezcla de vacunas es segura y que la protección que puedes obtener por una tercera dosis de AstraZeneca es mejor que si no te pones nada. Que si hubiera sido mejor poner una Pfizer o una Moderna como tercera dosis, pues probablemente sí, pero aquí no está, y aquí la oportunidad que te están dando es ponerte una tercera dosis justo ante la llegada de esta variante. Así es que tendremos más resultados, sí, ahorita acude y que te pongan tu tercer refuerzo. Glory, que participa en este foro, dice, hay rumores de que las vacunas de AstraZeneca que está poniendo el gobierno están a punto de caducar en enero de 2022. ¿Qué riesgo se corre si nos aplican una vacuna caducada? Gloria. Este rumor, ¿de dónde salió este rumor de que las vacunas de AstraZeneca van a caducar? Yo no lo había escuchado, si te soy sincero, pero lo plantea sí. Uno de los participantes en el chat. No sé si el doctor Moreno quizá tenga información sobre esto en relación con la caducación de las vacunas de AstraZeneca. Es primera noticia que tengo de eso. No sé que esto realmente sea cierto, ¿no? Hay muchas cosas que sí son ciertas, como que tenemos más de 40 millones de vacunas almacenadas en algún lado y nadie sabe dónde están o por qué no se aplican, ¿no? No había escuchado esto, a lo mejor el doctor Moreno nos puede arrojar luz de jamás había escuchado esto y quiero hacer una puntualización y claro, ahorita contesto la pregunta, pero quiero hacer una puntualización en esto. Lo que dice el doctor Moreno es absolutamente cierto y de ninguna manera lo que estoy diciendo va opuesto a esto. Es decir, ojo, no tergiversemos el mensaje. Yo sé que el doctor Moreno nunca haría semejante cosa, lo sé, pero hay gente que escucha y que sí tergiversa el mensaje y creo que es muy claro, muy importante dejar claro que desde luego que lo mejor que podemos hacer es vacunarnos. Y claro, pues sí, si nos ofrecen una vacuna que no es la ideal, es mejor esa vacuna que no ponernos otra. Claro. Pero desde mi punto de vista, creo que también levantamos la responsabilidad gubernamental cuando decimos, bueno, ni modo, es que aquí que nos vacunen con lo que sea, ¿no? Creo que hay que exigir que nos vacunen con lo que es correcto, ¿no? Esto no quiere decir que no nos vacunemos con lo que haya, pero quiero dejar claro que el punto es nada más que sí se exija que se haga también porque la vida de un mexicano vale lo mismo que la vida de un italiano, de un francés o de un norteamericano. Y si ellos pueden tener vacunas de Pfizer o de Moderna, porque esas son las que tienen mejor efectividad en este momento, creo que el mexicano las merece también. Y entonces, claro, hay que vacunarse la tercera dosis con lo que nos estén ofreciendo. Esto no quiere decir que no exijamos que se pongan las vacunas adecuadas, ¿no? Pero bueno, este asunto de las vacunas caducas realmente, yo no tengo ninguna noticia de que efectivamente haya todo un lote de vacunas que vayan a caducar y que por eso las estén poniendo. No creo que sea ese el caso. Investiguemos Vamos a averiguar. Lo mejor. Veo que también el doctor Moreno desconoce del tema. Según el gesto que advierto negativamente en el sentido de que no estaba enterado del tema. Glory, vamos a checarlo y te ofrezco que en los espacios informativos del financiero Bloomberg estaremos dando esa información. Lo vamos a investigar. Luis dice, ahora Pfizer está hablando de una cuarta dosis. ¿No les parece que si seguimos por ese camino nos vamos a estar vacunando cada mes? En tanto, en ciertos países y grupos de edad, la tasa de vacunación es muy baja. Este es el planteamiento que hace Luis, que también es participante del foro. Doctor Moreno. Lo que pasa es que pues, ha habido una distribución poco equitativa de las vacunas, eso es real.
y en ciertos países en donde se ha vacunado con mucha rapidez a la población, pues ellos están considerando una cuarta dosis. Es muy probable que la cuarta dosis que se vaya a recibir en el mundo ya sea una vacuna diferente, sea una vacuna, incluso Pfizer y Moderna lo han comentado, están trabajando sobre una vacuna que sea más apegada pues a las variantes que estamos teniendo circulando, porque si no, estás vacunando con un biológico que creaste para una variante que ya ni existe. Entonces, seguramente sí vamos a necesitar una dosis extra, pero va a ser diferente a lo que tenemos ahorita. Y lo que tenemos que entender es que pues nos vamos adaptando a lo que va ocurriendo. Nadie sabía que iba a aparecer Delta, nadie sabía que iba a aparecer Omicron. Tenemos que ir modificando. Y yo creo que en algo que realmente hay que resaltarlo es la gran capacidad científica que se ha mostrado durante este tiempo, porque se logró secuenciar el virus en menos de un mes después de haberse dado a conocer, es decir, se conoció la estructura del virus. En Sudáfrica, en cuestión de días, hablaron de la variante Omicron, lo que permitió que en otros países se empezara a vigilar esta situación. Entonces, creo que hay una cooperación general y no veo esto como una situación en donde nos tengamos que estar vacunando continuamente. No es un virus como la influenza, que mute tanto. Lo que pasa es que es un virus que ha infectado a demasiada población y ha habido, a través de esa población infectada, pues un gran número de variantes, como comentaba Lorian, y eso ha desencadenado que las vacunas vayan perdiendo efectividad porque pues, la variante es cada vez menos parecida a la original. El próximo refuerzo seguramente va a ser algo diferente y creo que lo que es importante en el comentario que hace esta persona es necesitamos ayudar que el mundo se vacune, no solamente que haya un brazo que reciba 5 dosis, sino que haya 5 brazos vacunados. Y eso, pues, por la brecha que hay entre la riqueza y la pobreza en el mundo, se ha visto mayormente afectado durante esta pandemia. Es algo que tenemos que aprender para el futuro. Una pandemia es eso, un problema mundial, y se tiene que resolver como un problema mundial, no como un problema de cada país, porque entonces pues estamos viviendo esta situación. Hablemos de Omicron. Ya hemos esbozado alguna información sobre el tema de Omicron. Algo nos va a decir la doctora Lorian y te escuchamos, pero pasamos después a hablar de Omicron y dejo la pregunta para que la respondamos en cuanto hagas la observación que quieres hacer, doctora. ¿Qué sabemos de Omicron en este momento? Sí, con mucho gusto. Ahorita digo sobre Omicron, una acotación bien puntual. Sobre lo que están diciendo ahorita, yo entiendo que la gente tiene mucha preocupación de escuchar, se había dicho que iban a ser 2 dosis, ahora dicen que son 3. Híjole, y ahorita ya están hablando que tal vez van a ser 4. ¿Qué está pasando? ¿Es piquete tras piquete? ¿Es una locura? ¿No sirvieron las vacunas? Creo que necesitamos aterrizar esto con mucha claridad, con mucha claridad. Las vacunas que hoy tenemos contra COVID-19 han salvado incontables vidas, millones de vidas, las salvan todos los días. Las vacunas no han fallado. Quienes hemos fallado hemos sido nosotros, porque hay que entender, el advenimiento de una variante como Delta y ahora como Omicron es nuestra culpa, porque no hemos detenido la transmisión del virus, no hemos detenido la propagación del virus. Estas vacunas eran altamente efectivas para detener incluso la transmisión antes de Delta. Se tenían los primeros informes de la fase 3 de Moderna, por ejemplo, estaban hablando de una eficacia por arriba del 73% para detener la transmisión. Y claro, pues por allá cerca de los 100% para detener la enfermedad grave y la muerte, ¿no? Y entonces, bueno, sí, pero la gente no quiere ponerse un cubrebocas, no quieren ventilar espacios, quieren, vamos a la nueva normalidad, abran todo, hagan todo, no sé, sin precauciones, sin nada, ¿no? En el Reino Unido, por allá de julio, hicieron toda una fiesta de viva la libertad y quemaron mascarillas y no sé qué. Bueno, si eso es lo que quieren, eso es lo que va a pasar. Lo que está pasando es que por no detener la transmisión del virus y dejar que este virus se siga transmitiendo de unas personas a otras, así sin llenadera, pues sin control alguno, ¿no? Entonces vino Delta. Entonces, ¿qué pasó con Delta? Disminuyó la protección contra la transmisión. Entonces, ahora sí nos tenemos que preocupar que los vacunados transmiten. Esto quiere decir que los vacunados hoy no están
realmente contribuyendo a detener la transmisión. Entonces tenemos que ser cuidadosos, tanto los vacunados como los no vacunados, de no contagiarnos, de no contagiar, pero no lo hicimos. Y entonces, ¿qué pasó? Pues llegó Omicron. Y ahora Omicron le pega un trancazo más duro a las vacunas. Las vacunas no son quienes han fallado. Es que fallamos nosotros cuando aceptamos que podemos dejar a la gente infectar, porque total, si no se saturan los hospitales, no es grave. Es que aunque no se saturen los hospitales y aunque se puedan mantener las muertes en un nivel relativamente bajo, el dejar que el virus se siga transmitiendo tarde o temprano, ya está aquí Omicron, vamos a ver cómo nos toca. Pero cuidadito, porque no va a ser la última variante de preocupación y la que sigue podría incapacitar por completo las vacunas que hoy tenemos. Entonces, si nos dicen hace falta 3 dosis, hay que ponerse la tercera. Y si después nos dicen que hay que ponerse una cuarta, pues hay que ponérsela, porque ¿cuál es la alternativa? ¿Sí? Ahora, estoy de acuerdo con el doctor Moreno que en siguiente generación, y esto ya lo están haciendo Moderna y Pfizer, ya lo están haciendo, generando vacunas específicas contra diferentes variantes. Entonces, yo no creo que se venga la posibilidad de una cuarta dosis poniéndonos las mismas vacunas que hoy tenemos disponibles. Si se viene la cuarta dosis, seguramente ya será como una nueva generación de vacunas. Y hay que hacerlo, porque mientras no detengamos la transmisión del virus, van a seguir llegando variantes. Entonces, no son las vacunas las que han fallado. Las vacunas han salvado millones de vidas. Sí, entonces, ese era el punto. Ese es muy claro. De lo que sabemos de Omicron, doctor Moreno, para ir un poco repartiendo la participación, ¿es más o menos peligrosa esta variante que otras? Mira, lo que sabemos de esta variante es que es mucho más contagiosa, es más transmisible. En los lugares en donde se ha presentado, pues el aumento de casos es mucho mayor. Se habla de una posibilidad de que una persona pueda infectar con un R de 16, 18, cuando la variante original tenía un R de 2. Entonces, es infinitamente más transmisible. Eso quiere decir que más personas se van a contagiar en un corto tiempo. También sabemos lo que comentaba Lorian, que la inmunidad previa a otras variantes no te asegura que puedas tener una reinfección. Las reinfecciones son mucho más comunes con la variante Omicron que con variantes anteriores. Y que las vacunas empiezan a perder efectividad en cuanto a tanto que te contagies como en algunos casos que disminuya tu protección para evolucionar esa enfermedad. Ahora, lo que no está claro todavía es la patogenicidad, es decir, lo grave que puede ser la variante. Los datos preliminares, y esto viene de Sudáfrica y viene del Reino Unido, es que afortunadamente no es una variante tan agresiva, es una variante menos peligrosa. Pero en el contexto de números, tú puedes tener una variante que no sea muy peligrosa y que en lugar de matar a una de cada 100, lo haga uno de cada 10,000. Pero en el número de casos, si tienes un número altísimo de infecciones, como se está viendo cada día de nuevas infecciones, desafortunadamente vas a tener un grupo que sí va a tener una mala evolución y eso puede saturar los sistemas de salud. Por eso también es importante que entendamos que aunque esto no sea una variante que sea tan agresiva, que pueda ser una variante que sea mucho más benigna, pues hay dos cosas que no sabemos. Uno, primero corroborar eso, y dos, entender que el número de casos nuevos diarios, si es muy alto, va a haber un grupo pequeño, pero que cada vez va a ser mayor por el número de casos nuevos que va a requerir hospitalización o que va a requerir atención médica más sofisticada. Y la otra cosa que también preocupa, hemos aprendido algo con esta enfermedad, que hay la fase aguda y hay el COVID largo. Y no sabemos si esta variante también se va a asociar a este COVID largo que ha afectado a cientos de miles de personas. Entonces, estas cuestiones son las que preocupan y por eso es la misión de nosotros decir, hay que seguirse cuidando, hay que vacunarse y hay que seguirse cuidando, porque mientras más vacunado estás, más te cuidas, más sumas barreras de protección para que no te enfermes de una manera muy leve y no tengas una evolución desagradable. Doctora Lorian, mencionaba yo lo que publicó el doctor Carlos del Río, que es una persona que tiene abundante y muy clara información sobre estos temas. Hablaba yo de la velocidad de transmisión más alta que la de Delta en el caso de Omicron, y por ello hay quienes auguran una rápida expansión de esta nueva cepa. Eso parece confirmado.
Sí, indiscutiblemente hoy eso sí ya está confirmado. Es decir, tenemos ya en el mundo, el día de ayer, se estaban confirmando 78 países que ya están reportando a la variante Omicron en su territorio, ya arriba de 30 reportan transmisión local, el resto con transmisiones solamente importadas. Pero aquí vamos a decir lo que preocupa enormemente. El primer caso hace menos de 3 semanas. En Noruega se describió el primer caso de Omicron, por ejemplo. Y el día de hoy, en Noruega ya el 20% del virus que circula es Omicron. Para que la gente tenga una perspectiva, vamos a decir, en Sudáfrica, la variante beta tomó el lugar del virus original, el primer virus que llegó ahí, SARS-CoV-2, que llegó a Sudáfrica, fue desplazado por la variante de beta, que fue la primera descrita. A la variante beta le llevó esto más o menos unos 7 a 8 meses, desplazar al virus original y convertirse en más del 90 o 95% del virus circulante. Ok. Luego Delta vino y desplazó a Beta. Y claro, ahora hay que entender, se desplazan porque cada una es más contagiosa que la otra, más transmisible. Entre más transmisibles son, más gente infecta y entonces toman el lugar de las otras. Pero bueno, en este punto, Delta hizo lo mismo con Beta, desplazó a Beta, se volvió más del 95% del virus circulante, pero a Delta, en lugar de 7, 8 meses, le llevó unos 5 o 6 meses hacer esto. Ahora, hoy en Sudáfrica, el 99% del virus circulante es Omicron, y esto le llevó 3 semanas y media hacerlo. Entonces, aquí no es cuestión de si va a pasar o no, es de cuándo va a pasar. Y eso se calcula. En Estados Unidos, el cálculo que esta mañana está reportando la CDC es que piensan que para mediados de enero Omicron ya va a ser el virus circulante en Estados Unidos, para mediados de enero. En Europa se cree que esto puede pasar ya ahorita a finales de este mes, principios del otro. Entonces, no es cuestión de si va a pasar, sino de cuándo, porque de hecho ya está ocurriendo alrededor del mundo. Pregunta a Miguel Ángel, que es parte de la audiencia. ¿Las pruebas de detección que utiliza México pueden detectar Omicron? Sí, así es. Sí. Las pruebas afortunadamente siguen siendo pruebas que son útiles para el diagnóstico. Incluso hay ciertos laboratorios que en la detección de los genes detectan un gen ese que si no sale presente es muy sugestible de que esto sea una variante Omicron. El problema en México es que tampoco tenemos una alta secuenciación. ¿Qué es esto? La secuenciación es cómo determinas la variante que está afectando al paciente. Y esto se hace porque, bueno, pues el tratamiento hasta ahorita sigue siendo pues, muy similar en todos los casos, ¿no? La situación aquí es que sería muy bueno tener el reporte, como lo hacen en otros países, de cuál es el porcentaje de la variante que está circulando en este momento. Y seguramente, como lo dice Lorian, los cálculos aquí en México es que también por ahí de mediados de enero o incluso la primera quincena de enero tengamos ya la circulación de Omicron como la predominante. Hablemos de la cuarta ola. Desde luego nadie tiene una bola mágica para saber cuándo va a llegar y en qué condiciones va a llegar una cuarta ola, aunque los matemáticos hacen previsiones de acuerdo con la información que se va teniendo para hacer estimaciones. ¿Hay una estimación más o menos cierta, Lorian, de cuándo podríamos estar enfrentando en México una cuarta ola de COVID? Pues es muy complicado porque tenemos datos de tan pobre calidad en nuestro país que es muy complicado hacer predicciones exactas. Pero vamos a basarnos en los datos que sí se tienen y en la matemática más seria que se hace y demás, ¿no? El doctor Arturo Erdely, que es de las personas que hacen este tipo de cálculos de forma más seria y que lo han hecho de forma más consistente durante toda la pandemia, está manejando un modelo que si bien no nos dice exactamente en qué tiempo vendrá la ola, sin duda ya está hablando de que la ola está sobre nosotros, está iniciando esa ola. Y está iniciando porque ya nuestro RT, que es el número reproductivo efectivo del virus, está llegando a 1. Eso quiere decir
que en ese momento va a empezar la aceleración. Ya estamos en punto 90 y tantos, queriendo decir que vamos a empezar a tener una aceleración muy pronta. Yo me baso un poquito en los modelos europeos y norteamericanos para hacer más o menos una estimación, ¿no? Vamos a decir, lo que están viendo en Estados Unidos es, ahorita Omicron en Estados Unidos circula el 1.05% de lo que circula en Estados Unidos es Omicron. Aquí en México, y ahí sí, o sea, en México hoy las bases de datos internacionales están reportando 2.1% de circulación de Omicron en México. Quiere decir que tenemos más circulación de Omicron ahorita aquí que en Estados Unidos. Estados Unidos está viendo una ola por Omicron causada, vamos a decir, a mediados, finales de enero. Yo creo que la nuestra tendrá que venir de alguna manera después de eso, también porque detectamos menos lo que sucede. Entonces, yo no sé, creo que el sentimiento de muchos es que, y ojalá que así sea, que venga después de las fiestas decembrinas, porque si esto empieza a ocurrir durante las fiestas decembrinas, esto realmente puede ser algo increíblemente lamentable. Ojalá que pasen las fiestas decembrinas y que el pico de Omicron se venga después. Y ahorita las estimaciones son, como dije, muy difícil decir y todo, pero tal vez estaríamos hablando de finales de enero, sí. ¿Sería una cuarta ola que provendría sobre todo de la variante Omicron? Aquí la situación es que tenemos todavía circulación de Delta y esto es complicado porque tiene circulación de dos variantes. Seguramente, como dice Lorian, eventualmente Omicron va a ir desplazando a Delta por la mayor transmisibilidad y porque también tiene mayor resistencia a la inmunidad previa. Es decir, ya hay una presión de que hay mayores personas que tienen resistencia a reinfectarse por Delta, no así con Omicron. Entonces, a la larga, Omicron va a predominar, pero preocupa un poco esta coexistencia de Delta con Omicron por varias razones, porque una, hemos visto que Delta es agresiva, la otra es porque pudiera haber coinfecciones y pudiera aparecer alguna variante de Omicron que tuviera más agresividad, pero aquí el punto importante para el auditorio es las medidas que te protegen contra la variante original son las mismas que te pueden proteger contra la variante Omicron. Sí es mucho más contagiosa, sí, pero si tú realizas las medidas de prevención de las que se ha hablado durante tanto tiempo y para lo que nos hemos entrenado durante estos 2 años, es la mejor forma de evitar que la escalada sea muy grande, porque tú lo que no quieres es tener muchos pacientes enfermos al mismo tiempo. Eso es lo que te satura el hospital. Así es que, aunque sea muy contagiosa, pues hay que cuidarnos. Y hay que entender que lo que vivimos el año pasado, en diciembre, enero y febrero, fue trágico. No podemos darnos la oportunidad de tener esa nueva experiencia. Y aquí yo pues aprovecho tu espacio, que sé que es amplísimo, para exhortar a la ciudadanía que hagamos un esfuerzo mayor. Daría la impresión de que si es una variante con menos agresividad, pudiera empezar a volverse un virus endémico, un virus en donde, pues como no causa muerte, pueda permanecer en la población, no va a desaparecer, pero no teniendo estos picos y valles tan altos como las olas de las que empezamos hablando en un inicio en el programa. Es algo de cualquier manera con lo que tenemos que aprender a convivir. ¿Tiene bases esto de lo que se viene hablando de un evento de recombinación de Delta y Omicron, una especie de supermutación de la que en horas recientes se ha hablado? No sé, doctora Lorian, si tú has escuchado del tema y pudiéramos comentar algo. Sí, claro, no hay ninguna base para nada. Estos virus no se recombinan entre sí, es decir, que el tipo de mutación que se está dando son mutaciones evolutivas. O sea, ahorita SARS-CoV-2 está entrado ya en un camino de mutaciones evolutivas en donde no es por recombinaciones. Creo que a lo que se refiere el doctor Moreno más bien es a que coexistan al mismo tiempo, no porque se combinen, vamos a decir, sino porque cada una de estas dos variantes tiene sus partes muy preocupantes. Es decir, Delta en este momento en el mundo ha matado ya a millones de personas.
Delta es una variante realmente muy virulenta, muy contagiosa, que tiene sus problemas y sus bemoles. Esta, vamos a decir, pérdida en la protección de las vacunas, esto se notó con Delta, se nota con Delta, que se tiene, entonces, vamos a decir, las terceras dosis y todo esto, no necesariamente son solo por Omicron, ahora con más razón Omicron, pero de hecho se necesitan por Delta. Entonces, yo no creo que el doctor Bueno se estuviera refiriendo a que hay recombinación entre estas como para hacer una una variante supersónica ni nada por el estilo. Seguramente podrían venir variantes supersónicas, pero no por recombinaciones, sino por este mismo proceso de mutaciones evolutivas. Pero bueno, creo que es eso, es lo que sí preocupa mucho. Lo mejor sería, es que, a ver, desde el punto de vista del el proceso de la pandemia, es mejor si Omicron desplaza a Delta y se vuelve la única variante presente, a que si lo hace solo parcialmente y coexisten en un punto ambas variantes. La coexistencia de las dos variantes, pinta el peor escenario. El peor escenario en términos del número de muertes, de contagios, y de las posibles soluciones en términos de, ahora casi todos los anticuerpos monoclonales que se estaban empleando ya no sirven contra Omicron, hay creo que 1 o 2 que siguen mostrando alguna efectividad. Es decir, ahorita lo mejor sería que Omicron, que se quedara Delta, o que Omicron la desplazara, pero no que coexistieran. Ese sería el peor escenario. Ahora, claro, ese escenario no parece que se va a dar, porque en donde está pegando Omicron está desplazando a Delta de forma realmente muy fácil, la está desplazando. Quien habló de esta posibilidad es Paul Burton, quien es director médico de la farmacéutica Moderna. Habló de que una misma persona podría enfermarse de las dos variantes y que eso podría ser una combinación sumamente peligrosa para un paciente, pues porque tendría en su organismo dos diferentes variantes peligrosas del COVID-19. Eso es a lo que se refirió él en una declaración que hizo hoy. ¿Estamos preparados para la cuarta ola en México, doctor Francisco Moreno? Pues desafortunadamente no en cuanto a la vacunación. Como lo comentamos, deberíamos de estar con una población con terceras dosis mucho mayor a la que tenemos. Deberíamos de tener a niños y jóvenes vacunados. La variante Omicron afecta con una mayor capacidad que las anteriores a niños y a jóvenes. Deberíamos de tener a los trabajadores de la salud con refuerzos de vacuna. Deberíamos de tener al magisterio con un refuerzo para una vacuna que pues aún ni siquiera tenemos fase 3. Entonces, desde el punto de vista de la protección a la que llegamos ahorita, pues no. Ahora, me preocupa más que vaya a haber festivales, verbenas populares, en donde se le invita a la gente a que rompa las medidas de prevención, que es lo que nos puede ayudar a que esto no se salga de control. Esto de no vacunar en algunos días de asueto, 23, 24, 25, o 30, 31 de diciembre y 1 de enero, como se comentó ayer, la misma verbena que se está organizando en el Zócalo, pues da el mensaje a la población de que pues no hay peligro, de que no hay nada de qué temer. Y creo que ahorita lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Siempre hay que adelantarnos a la posibilidad de que el escenario no sea el mejor. Si resulta que el escenario fue mejor de lo que tú planeaste, no vas a tener problema. Pero si tú planeas un buen escenario y te resulta que el escenario es malo, pues es lo que ha pasado desde que empezó la pandemia, en donde consideraron que este virus no iba a afectar a la población y se hablaba de que íbamos a tener 6,000 fallecidos, máximo en un escenario catastrófico, 60,000. Y pues por exceso de mortalidad tenemos 10 veces más ese número. Entonces mi recomendación a la población es: mejor tomemos las cosas con mucha cautela y no participemos en esos eventos en donde vas a tener mayor riesgo de contagiarte. Sí, porque en eso sí somos expertos, en la irresponsabilidad de convocar a eventos masivos para exponer a la gente. En eso sí, la verdad, tenemos un gran expertise, por lo menos
en el gobierno de la 4T. Veo y percibo cierta angustia en la gente ante la posibilidad de un nuevo confinamiento. Les pregunto, ¿consideran que vamos a volver a vivir 10 días de confinamiento? Por ejemplo, aquí me dice Juan Cortés, ¿consideran que volveremos a semáforo rojo a principios de año? ¿Qué opinas, doctora Lorian? Esta es una buena pregunta, realmente es una buena pregunta. Hay que entender lo siguiente. Si la estrategia para controlar la pandemia es una estrategia efectiva, nunca tendríamos que estar confinados, nunca tendríamos que volver a los confinamientos. Los confinamientos son lo más indeseable que nos puede pasar. Cuestan demasiado, pero no solo en dinero, cuestan en dinero, en angustia, en escolaridad, en actividades culturales, educativas, en salud y, ojo, nos cuestan carísimo, pero nunca resuelven el problema. Los confinamientos son una medida de emergencia de última instancia ante la posibilidad de que miles de personas mueran muy pronto. Entonces, nos vamos al confinamiento para tratar de evitar esa catástrofe que ya tenemos encima. Y lo que se hace es evitar parcialmente la catástrofe, disminuir temporalmente los contagios, pero eso no soluciona. Los países que han hecho bien el seguimiento de la pandemia desde que inició en enero, ¿no?, de 2020 o diciembre de 2019, el éxito ha estado basado en nunca tener que ir al confinamiento. Es decir, en seguir siempre las medidas de prevención de la población, es decir, que el cubrebocas no es cuando estemos en semáforo rojo, es siempre, siempre. Porque si no quieren ir a semáforo rojo, necesitamos usar cubrebocas. Ventilar, evitar aglomeraciones, filtrar el aire donde no se puede ventilar. Estas son medidas que deben ser permanentes hasta que no tengamos una solución real al problema. La solución real va a venir cuando podamos ver a COVID-19 como vemos al sarampión o a la polio. Es decir, enfermedades que ahí están, que son muy graves, sí, pero no vamos por el mundo pensando no nos vaya a dar polio. ¿Por qué? Porque ya solucionamos el problema de la polio desde muy temprana edad. Entonces, un día vamos a ver a COVID-19 así, pero hasta que ese día no llegue, no es que necesitamos no tener reuniones y no hacer eventos masivos y no hacer, solo cuando estemos en semáforo rojo, porque si lo hacemos en verde, eso un día nos va a llevar al rojo y otra vez a los confinamientos. Entonces, claro, lo deseable es vivir como en Nueva Zelanda o como en Taiwán o como en Corea del Sur. De vez en cuando han ido a confinamientos, vamos a decir, no radicales, sino confinamientos parciales para controlar algún brote inmediato, pum, y después vuelven a sus actividades. ¿Por qué? Porque la gente y el gobierno sigue haciendo su estrategia de contención, pruebas, rastreos, aislar a los enfermos, etcétera, contener la propagación del virus. Y la gente sabe que la nueva normalidad no consiste en cuándo vamos a volver al cine sin cubrebocas. La nueva normalidad consiste en reconocer que hasta que no veamos a COVID-19 como vemos hoy a la polio, la nueva normalidad es siempre vamos a ir al cine con cubrebocas. Entonces, claro, nadie quiere al confinamiento y si en nuestro país se llevara una estrategia correcta, no tendríamos que volver. Pero desgraciadamente, como se toman las medidas cuando ya es demasiado tarde, es decir, nuestro semáforo está descompuesto, le dice a la gente, cuídate cuando ya es demasiado tarde para prevenir que los hospitales estén saturados y la gente se empiece a morir. Entonces, pues sí, si no queremos confinamientos y nadie quiere confinamientos y ojalá nunca tuviéramos que hacer más confinamientos, lo que necesitamos es cuidarnos 24/7 todo el tiempo hasta que no podamos ver a COVID-19 como hoy vemos a la polio. Pues sí, son estas recomendaciones de carácter general con las que tenemos que vivir. Y como bien lo dice la doctora Lorian, en tanto esta enfermedad no sea vista con la normalidad que vemos otras, pues estamos en una nueva normalidad que debemos asumir. Ya pasaron las preposadas, arrancan hoy las posadas, viene la cena de Nochebuena, la comida de Navidad, el intermedio entre Navidad y Año Nuevo, que lo aprovechamos muy bien para la fiesta, seguido de la cena
de Año Nuevo y el recalentado del día primero, lo cual en las circunstancias de COVID pues son malas noticias por más buenos deseos que tengamos para todas las personas en estas fiestas. Es un alto riesgo, doctor Francisco Moreno, esto que llamamos el Maratón Guadalupe Reyes, ¿verdad? Así es, y lo que tenemos que entender es que el semáforo nos ha dado la imagen de un péndulo, en donde si estamos rojos tenemos que estar encerrados en nuestra casa, y si estamos en verde podemos hacer todo lo que querramos. Y lo que tenemos que entender es que estamos en un amarillo continuo. Es decir, tienes que cuidarte y sobre todo tienes que entender cómo está tu salud y de la salud de los que te rodean. Porque la gente vulnerable es la gente que ha padecido esta enfermedad con mayor gravedad. Entonces, si tú vives en una casa en donde hay diabéticos, gente mayor, gente con obesidad, o si tú tienes cualquiera de estos datos, pues tienes que aumentar tus medidas de prevención. Y los que no los tienen, si van a convivir con esas personas, mira, te platico, el año pasado hubo una tragedia de familia en donde todos se cuidaron durante toda la pandemia y uno de los nietos, antes de la cena de Navidad, se fue a Acapulco, no avisó, llega, contagia y resulta de esa cena de Navidad que hay 3 fallecidos. Entonces, aquí la responsabilidad es, tú te cuidas para cuidar a la gente que es tu entorno. Si tienes una fiesta y vas a convivir con 20, es que es muy poquito, pero al día siguiente con otros 20 y al día siguiente con otros 20, pues realmente estás teniendo una exposición alta que si vas a convivir con gente vulnerable, lo estás arriesgando. Entonces, aquí es una medida de solidaridad. Yo me cuido para cuidar a mi familia, para cuidar a mis amigos y a la gente con la que voy a tener una convivencia que debe ser pequeña. Quisiera que me ayudaran, Lori-Ann, quisiera que me ayudaras a explicar algo. Nos quedan un par de minutos nada más, pero la gente encuentra contradicciones entre las cifras oficiales, que hoy hablan en números redondos de 4 millones de contagios y cerca de 300,000 muertes, los datos que nos dan todos los días en la noche las autoridades de salud. Y tú hablas con mucha frecuencia, tú particularmente en tu cuenta de Twitter hablas de la enorme irresponsabilidad producto de la cual tenemos más de 640,000 muertos. Quisiera que me ayudes a explicarle al público por qué hay esta diferencia de cifras, porque con frecuencia lo preguntan. Sí, claro, con muchísimo gusto. A ver, existen dos bases de datos o 2 cifras que se manejan. Uno son los datos COVID-19, que son los que reporta todo el tiempo el subsecretario López-Gatell, ¿no? Esos provienen de una base de datos federal, en donde ahí se tiene cuántos contagios y fallecimientos se han dado durante la pandemia. Ok, en esa base de datos, al día de ayer, ¿no?, se estaba reportando que teníamos 297,187 defunciones. Ok. Ahora, eso está muy subestimado y es el propio gobierno, a través del Instituto Nacional de Salud Pública, que utiliza las bases de datos del RENAPO, que es el Registro Nacional de Población, de las bases de datos, la base de datos nacional de el registro civil, de los registros civiles, en donde se ve cuántos fallecimientos realmente han habido. A esta cifra le llamamos exceso de mortalidad. Se calcula el exceso de mortalidad con base en una línea base que considera todas las causas de muerte, las muertes por todas las causas que se calculan de varios años previos. Cualquier cosa que se dé por encima de este cálculo base, que es el canal endémico, se le llama, se considera exceso de mortalidad. Hoy es el propio Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Salud Pública, que reporta 644,599 defunciones a causa de la pandemia. A causa de la pandemia. Unas son muertes directamente causadas por COVID-19. Esas son 448,633. El resto son muertes secundarias, que también son causa de la pandemia, pero secundarias como, por ejemplo, alguien que llega con un infarto y no se le pudo atender porque el hospital estaba solo atendiendo casos de COVID y cosas de este tipo. Pero la cifra a causa de la pandemia es, según el gobierno y el último reporte de exceso de mortalidad, 644,599 defunciones por la pandemia. Pues con este dato que mucho agradezco la explicación, nos vamos a despedir. Lori-Ann Jiménez Faibi, doctora,
Muchas gracias por estar con nosotros y por aportar todos estos conocimientos a la buena causa de la salud. Gracias, Lorian. Al contrario, un placer. Muchas gracias por la invitación. Doctor Francisco Moreno, Paco Moreno, muchas gracias por estar con nosotros en este último foro del año. Gracias, de verdad. Les envío un abrazo a ambos y les deseo lo mejor en esta Navidad y el próximo año. Gracias, Guillermo, y a todos. Muchas gracias. A seguirnos cuidando. Muchas gracias. Hasta pronto. Y de esta forma damos por concluida la segunda edición de nuestros foros virtuales durante 2021. A partir del jueves 20 de enero a las 11 horas, iniciaremos la tercera edición de nuestro ciclo de foros Midpoint virtual del Financiero en el 2022. En nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta edición, les agradecemos su preferencia y les deseamos unas felices fiestas. Hasta pronto.